Bueno, muy buenos días. Eché a andar mi cronómetro para ser lo más preciso posible. Desde luego, al igual que nuestros antecesores, agradecer este gesto tan hermoso que han tenido con Bomberos de Chile, de invitarnos a compartir nuestras experiencias en distintas cosas, pero en esta oportunidad con los incendios forestales acontecidos en nuestro país hace muy poco. Mis primeras palabras sean para rendir homenaje a nuestros dos voluntarios, bomberos voluntarios, que esto se está corriendo solo. Ahí sí. A nuestros dos bomberos voluntarios que murieron en condiciones de heroísmo en estos incendios. Uno de ellos salvando a una familia dentro de una casa y lo envolvió una onda de calor. Tuvo una muerte bastante atroz. Y otro producto del volcamiento de una de las máquinas. Mi oración por ellos. Bien, quisiera señalar en primer lugar que gran parte de lo que se ha dicho aquí por los expositores anteriores, los ponentes anteriores, coincide en un 90% con lo nuestro. Esto es, al igual que todos ustedes, en todos los países del mundo tenemos desgracias, desastres, emergencias, riesgos. Esto se está corriendo solo, aparentemente se grabó con algún... Pero ya yo lo controlo. Parece que le puso un tiempo preciso a esto. Lo que tenemos también en común es que tenemos fuerzas de respuesta, bomberos, fuerzas armadas, fuerzas policiales, en fin, organismos del Estado. La diferencia fundamental que intentaré explicar, pero que no va a ser fácil, es que en el caso de Chile, los bomberos son 100% voluntarios. En Chile somos bomberos voluntarios profesionales. La única diferencia con ustedes es que no recibimos pago, ni tenemos, por nuestra condición de bomberos, no tenemos ninguna aporte al momento en que nos retiramos, porque la verdad es que los bomberos chilenos no nos retiramos, nos sacan de nuestro cuartel, como decimos coloquialmente, con los pies hacia adelante. Bien, entrando en materia, la invitación a este congreso era para exponer sobre el incendio que se produjo en Valparaíso el año 2015. Entre la invitación y el momento de la aceptación y coordinación de nuestra venida, se produjo el gran incendio, el mega incendio de enero y febrero en el sur de Chile. Entonces las primeras láminas, que insisten en cambiarse solas porque parece que le puse algún tiempo para apurarme, muestra este primer gráfico la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso es una ciudad-puerto que tuvo un auge extraordinario en los años del siglo XIX, producto que no existía el canal de Panamá, y en consecuencia todo lo que iba de Europa hacia allá tenía que pasar por el estrecho Magallanes. Con el tiempo, desde el plano, que es muy corto, 5 a 6, en algunas partes 10 cuadras máximo, y el resto es cerros.
de una belleza, como ustedes ven ahí, extraordinaria, pero que ha ido, al igual que lo que pasa en Colombia y en otros países, generando una cantidad de poblaciones irregulares entre medio de los cerros, colgando de las quebradas, donde jamás debió existir una vivienda. Y estamos hablando de miles. Entonces, producto de las mismas causas que se acontecen en todas partes del mundo, se produce un incendio en abril, o sea, la temporada final, ya casi entrando el otoño, se produce un incendio en una de estas cercanías. Hay varias versiones, unos dicen que son los cables eléctricos, otros dicen que fue intencional, otros que estaban soldando algunos fierros, algunas personas de la construcción, y terminaron con un tremendo incendio, que partió pequeño y partió en el plano superior, es decir, detrás de los cerros, ya yendo hacia la cordillera, hacia Santiago. Sin embargo, los vientos lo llevaron al revés. Aquí tenemos una foto que es bastante especial, impactante, porque este muchacho, Juan Carlos Espinosa, bombero de Valparaíso, mientras apagaba el incendio de la ciudad, el incendio abarcó la población donde él vive y quemó su casa. Lamentablemente lo perdió todo, pero aparte del consuelo que le da su compañero, hicimos todo lo posible para reconstruir su morada. Eso es los bomberos voluntarios de Chile. Tenemos una evidencia científica en esa zona, y en especial en Chile, que señala que cuando hay temperaturas superiores a 30 grados, en conjunto, esto es, copulativamente, con velocidades del viento superiores a 30 kilómetros por hora, y en conjunto, coincidentemente, humedades por bajo los 30%, tenemos un altísimo riesgo, y eso implica declarar, ¿no es cierto?, alerta temprana. Y esto fue lo que pasó en Valparaíso en los primeros días. Esto es un incendio del año 2015, que si ustedes ven en la gráfica, en las líneas de la temperatura, la más oscura, ¿no es cierto?, llega a casi a topar los 30 grados. La humedad que está normalmente en el año y en el día alta, comienza a bajar de los 30%. El viento se incrementa, especialmente eso de la tarde, a las 18 horas, y el conjunto de esto nos da una media importantísima a ciertas horas que produce alto riesgo. Hay que sumar a esto que Chile, al igual que en Colombia, está sufriendo cada tanto y tanto, Latinoamérica en general, Iberoamérica, como os gusta decir a ustedes, a vosotros, tenemos ahí unos 9 o 10 años de sequía, no violentísima, pero una sequía importante, que ha hecho que la parte de vegetación produzca una base en esos años que mientras no pase un incendio no se nota, pero cuando ocurre un incendio, la base de todas las cosas secas que no lograron crecer y no lograron ser cultivadas van estableciendo una alfombra muy peligrosa, que además permite incendios subterráneos. Esta foto ya no es del incendio del 2015, es del incendio de este año. Este año, como todos los años en la zona de Valparaíso, se producen una cantidad importante de incendios y este también escapó. En los anteriores se perdieron aproximadamente 2.500 casas. Me voy a permitir volver a algunas fotos como esas. Ustedes ven, la población de Valparaíso, de la zona de Valparaíso, tiene 1.700.000 habitantes, y en esa parte de los cerros
que es muy bonito, de noche se ve precioso, en fin, pero acontece que arriba vive la gente con menos recursos y genera graves problemas de basura, graves problemas de concentración humana y poblaciones construidas exclusivamente con maderas y a veces hasta con cartones. Esto es casas arriba, esto es un cerro con caminos que van bajando, apenas cabe un automóvil, imagínense los carros de bomberos, y estos se perdieron cerca de 3.000 casas en el año 2015. Este año, afortunadamente, las lecciones aprendidas permitió reducir el riesgo, reaccionar más rápido, más coordinado. Esto es, atravesó este incendio en la carretera que une Santiago con Valparaíso, Viña del Mar, y se pudo controlar con pérdidas, pero no tan altas como eso. Se perdieron aproximadamente 300 casas en esta oportunidad. Las conclusiones en este gran incendio del año 2015, y digo gran incendio porque al otro lo voy a llamar mega incendio, es que la ciudad Puerto no está preparada para este tipo de emergencias a pesar de sus experiencias anteriores. Lo segundo es que no hay planificación de crecimiento en la ciudad. Eso ya no es un tema de bomberos, es un tema de urbanismo. Surgen barrios informales. Los cerros son propensos a los incendios por vegetaciones basurales. No hay estanques con agua en la parte superior de los cerros, entonces bomberos tienen que hacer una armada, decimos nosotros, conexión de sus máquinas, de sus carros de bomba al mar, sacar agua salada y levantarlo aproximadamente entre 300 y 500 metros. Todos los que somos bomberos sabemos que vamos a tener ahí una pérdida de por lo menos 10 kilos, ¿no es cierto?, en cada 100 metros. Y por lo tanto el convoy de máquinas tiene que ser enorme. Concurrieron a este incendio 2.500 bomberos desde distintos lados de Chile. El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso tiene 700 bomberos, de los cuales ese día estaban en servicio, digámoslo así, 300 a 400. 2.500 bomberos con 250 carros bombas que no conocen la zona, fue realmente, sin ninguna coordinación, fue parte del problema en vez de parte de la solución. Entonces, lo que vemos acá es que esta descoordinación tremenda entre los mismos integrantes de la respuesta produjo una situación bastante delicada. Las construcciones en medio de los cerros son altamente combustibles. Tenemos que señalar que tampoco hay conciencia de los riesgos. Se les dice aquí no se construye y ellos construyen. Y finalmente, desde el punto de vista nuestro como actores y de respuesta, disculpen que ahí se me escapó un acento, no se aplicó el concepto del sistema de comando de incidente. Esto es, cuando eso no se aplica, cada uno toma las decisiones según su propio parecer. Bien, aquí hay un cuadro cuyas fuentes CONAF. Hago un pequeño paréntesis y aclaración. Cuando nos consultan cómo es que funciona Bomberos en Chile siendo voluntarios, funcionamos de una manera que lo voy a explicar rápidamente, pero lo más importante señalar en este caso es que Bomberos en Chile es 100% voluntario. Somos profesionales desde el punto de vista de la competencia, de la preparación, pero estamos encargados del sector urbano. Esto es, nosotros atendemos los incendios en las partes urbanas y cuando mucho en el sector de interfase forestal. En Chile existe una Corporación Nacional Forestal, abajo dice fuente CONAF, que son los encargados de promover el bosque, cuidar los parques nacionales y son por ley los encargados de la prevención y la protección de los incendios forestales en la foresta misma, no en la ciudad.
Entonces, dicho eso, esta es una estadística de esta corporación, que es la que hace las investigaciones, donde nos señala cuáles son las principales causas de los incendios. Y en esto aparece, en primer lugar, los factores son antropológicos. Esto es el hombre, en el 90 y tantos % de los casos, el que produce los incendios, ya sea por descuido, por negligencia o en forma dolosa. Entonces tenemos el 29, casi el 30% de los incendios en un periodo que calculaban varios años, un promedio de 30% que son uso de fuego por transeúntes, el que tira el resto de un cigarrillo por la ventana del carro, en fin, y otros más. Otros, vandalismo, excluido el terrorismo. En tercer lugar, niños jugando con fuego. Eso es impresionante, pero les gusta ver pasar bombas y aviones. Y en fin, así seguimos con las demás: atentados, quema de basura, es muy común, y quema de rastrojos en los campos. Dejo hasta ahí el incendio de Valparaíso del año 2014, que fue la razón por la cual la APTB, ¿no es cierto?, invitó a Bomberos de Chile a exponer. Porque mientras estaba esta invitación, aconteció el mega incendio. Mientras yo preparaba la participación con algunas slides de Valparaíso, las tuve que sacar casi todas y reducirlas, ¿no es cierto?, a lo que les acabo de mostrar. Porque hay un nuevo escenario, a contar del mega incendio, y pongo entre paréntesis un nuevo escenario, porque ya lleva algunos años, al igual que en Colombia y en otras partes, en términos de decir que Chile está viviendo un tema de cambio climático muy serio, muy serio. Chile tiene arriba, no sé si esto tiene un... Sí, pero no llega. En la zona superior es el norte grande de Chile, que tiene entre la segunda parte amarilla y la verde oscuro, estamos hablando del desierto más seco del mundo, más seco que el desierto de Sahara, porque tiene el desierto de Sahara ciertos oasis. Este no tiene nada, absolutamente nada. Entonces, cuando decimos que tiene un desierto ahí, tiene minería en toda la cordillera, una zona central magnífica, descrita por un gran escritor de la colonia española, Alonso de Ercilla y Zúñiga. Tenemos la zona central de un clima templado, 4 estaciones marcadas, ganadería, agricultura, en fin. Más al sur, foresta, y más al sur, hielo, y más al sur, la Antártida. Y por lo tanto tenemos desde el norte hasta el sur todas las cosas que pudiéramos imaginar. Chile, su ancho máximo allá arriba, en el amarillo, son 120 kilómetros, pero la altura a ese lugar, que es la frontera con Argentina y Bolivia, tiene aproximadamente 6.000 metros. Y en consecuencia tenemos que hablar de un país que, aparte de las otras consecuencias, hace la bajada de agua cuando llueve y nieva desde 6.000 metros al nivel del mar en tan solo 120 kilómetros. Deberíamos aprovechar eso mucho más en hacer plantas eléctricas, hidroeléctricas. Y le puse este título porque este título corresponde a un libro, lo pueden buscar en internet, Chile o una loca geografía, escrito por Benjamín Subercaseaux, que habla de nuestro territorio. Esta es la superficie total. Si yo cortara Chile en 3 o 4 pedazos, probablemente, ustedes me corrigen, debería dar una superficie similar a España. Si los cortara en pedacitos y los pusiera al lado. O si pensamos en esa primera zona, es más o menos
probablemente el porte de Portugal, tal vez ese pedazo primero. Esto es, nosotros tenemos una primera zona desértica minera, una segunda zona agrícola forestal, una tercera zona ganadera forestal, una cuarta zona pesquera y de parques nacionales. Después ya viene la Antártida. El sector de este año, en enero y febrero, que tuvimos el mega incendio, corresponde a la zona central, en aproximadamente 1000 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho. Y abarca lo que nosotros llamamos regiones por número, desde la sexta a la octava región. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de población que hay entre la cuarta y la sexta región, y si sumamos eso tenemos aproximadamente el 60, hasta la octava región, el 60, casi 70% de la población. Desde luego no se quemó Santiago, que tiene el 40% de la población, pero afectó profundamente el desarrollo y el andar de todos los días, al punto que el PIB de ese mes bajó 0,3% por este mega incendio. Todo esto tiene una fuente, esto es del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. En estos colores vemos a Chile ya ahora desde la parte de Valparaíso, hacia la zona central hacia abajo, porque desde ese arriba es semidesértico para terminar en desértico arriba. Los colores nos indican qué tipo de bosque y plantaciones tenemos. Y por lo tanto, si ustedes se fijan en la zona más naranja o colorado, rojo, es la zona más forestal, de plantaciones forestales, que es precisamente la que se quemó. En 1986 teníamos una cantidad enorme de plantaciones forestales, pero no plantas, ¿no es cierto?, propias de la zona, sino que en bosques de pino radiata u otros altamente combustibles. El 2001 ya crece fuertemente por la inversión en forestales. Chile es un país exportador de maderas, y el 2011 también ha crecido suficientemente. Las condiciones climatológicas, que son las mismas a las que se ha referido mi antecesor, el comandante de Colombia, ¿llegaron para quedarse? Sí, sin duda. Estos ciclos que se habló no duran 3-4 años, van a ser probablemente de 50. Y las primeras, se nota claramente, esto es una fuente del CIFEN, ¿no es cierto? Tenemos, si vemos América, Chile, esa larga y angosta geografía, tiene en este minuto un sistema climatológico muy particular. En el número 1, letra A, tenemos un anticiclón subtropical del Pacífico Sur con mucha fuerza, que normalmente está en altura. Las dorsales en la línea roja desde el 2 hacia Argentina y Brasil, y las vaguadas en los niveles medios y altos de la troposfera. Yo no soy experto en clima, tuve que estudiar un poco para esto. Luego, algo que pasa solamente en una parte del año, que genera lo que se llama invierno boliviano en el verano de América, y que produce gigantescas lluvias en Bolivia y que arrastra vientos cálidos hacia Chile. La vaguada costera, el número 4 en esa B, que está cargada en la zona central, y el calentamiento o el enfriamiento del borde costero de Sudamérica, que es lo mismo que le pasa a Colombia, ¿no es cierto?, con el fenómeno del Niño y de la Niña. Todos sabemos que estos fenómenos se deben precisamente a que aparecían en Navidad, y por eso el fenómeno del Niño Dios. Y finalmente a los sistemas frontales desde el oeste, el número 6, y que vienen desde la Antártida, con vientos y con temperaturas muy frías. Chile, mirado en un corte transversal, tiene desde luego el mar Pacífico. Ahí está la famosa placa de Nazca que nos da tanto trabajo cada tanto y tanto. Hay una cordillera de la costa primera, y están los valles intermedios,
para luego tener, ¿no es cierto?, la cordillera de los Andes, que empieza desde el polo norte y termina en el polo sur con la Antártida. Hacia el lado del pico más alto es Argentina. Cuando tenemos esta situación, el anticiclón del Pacífico presiona hacia abajo. Eso genera también mucho smog en Santiago y en otras ciudades. Hace un calentamiento que tiende a subir y finalmente se mezcla con el anticiclón y con las vaguadas costeras y con los vientos que vienen de Bolivia y los vientos alisios que vienen de Argentina, y producen ahí una serie de factores que en verano llegan a establecer esta regla del 30-30-30, que es tan peligrosa para nosotros, especialmente en los años de sequía. Fuente CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Y entonces se habló en esa ocasión de que este era el primer incendio que los expertos mundiales consideran de sexta generación. Yo nunca había escuchado esa expresión. Debo reconocer, señores, que en mi cargo de punto focal operativo nacional, mi especialidad es ser bombero de incendios urbanos y por lo tanto hemos tenido que aprender de este tipo de lenguaje. Y ahí lo tenemos descrito por los expertos. Y entonces, cuando este incendio toma una línea de fuego con intensidad de 30.000 kilowatts metro, entendido como intensidad del incendio tipo blow-up o conflagración en este caso, se establece, se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de Chile, una verdadera tormenta de fuego desde el 18 de enero al 5 de febrero. 114.000 hectáreas en 14 horas, o sea, en mediodía un poquito más. Intensidad, como se ha dicho, de 60.000 kilowatts metro por hora, eso es una potencia, y velocidad de propagación, 6 kilómetros por hora. Si hacemos un recuerdo de nuestras enseñanzas en secundaria, el ser humano camina en un tranco normal, 6 kilómetros por hora. Es decir, caminando nos pega el fuego. Esto es una cosa que para este país en crecimiento, en desarrollo, afectó profundamente. ¿Y por qué decimos que en enero del 2017 es el mes más cálido alguna vez registrado en la historia de la climatología en Chile? Lo vamos a explicar, pero ustedes tienen ahí en sectores del centro de Chile temperaturas que alcanzaron hasta 42 grados. Yo sé que en Madrid y en algunas partes aquí en España hay esas temperaturas en los veranos y ustedes las asumen como normales, pero en este país nunca había pasado una cosa así, o a lo mejor alguna vez hace miles de años, pero el promedio nuestro es mucho más bajo que eso. Ya con 32 grados estamos un poquito desesperados. No olvide que estamos al sur del mundo. Entonces, también en un informe cuyos nombres pongo ahí, de la Dirección Meteorológica de Chile, ellos señalan que a Sudamérica han ingresado vientos desde el mar Caribe que se han extendido por el borde oriental de la cordillera de los Andes. O sea, no solamente Chile, Sudamérica, además del considerable transporte de humedad desde el Atlántico y la Amazonía. Esta situación ha generado una gama de eventos extremos en todo el continente. Olas de calor en Chile, olas de calor importantes, lluvias torrenciales en Perú y en Colombia, bajas temperaturas en la zona andina y elevaciones de la temperatura en Colombia. A nosotros nos ha afectado dando vuelta la climatología. Mientras venía hacia la madre patria, en Chile estaba con calor y sequía en el sur, que es donde llueve, y con lluvias torrenciales en el norte, que es desierto, y con un grave problema porque arrastra desde la cordillera hasta el mar, en tan solo 120 kilómetros, ha arrastrado fábricas, camiones, casas, personas.
La temperatura máxima promedio en enero, desde el año 50, ustedes la pueden ver en ese gráfico, y pueden ver entonces que al año 2014 al 2018 cómo se ha incrementado, llegando a 33,3. Estoy en el tiempo, así que voy a tener que ir rápido. Me salto esto. Más imágenes. Estas son muy importantes, son de la Dirección de Meteorología de Chile. Las partes rojas, más rojas, mientras más rojas son las temperaturas más altas. Si lo mezclamos con la humedad, mientras está más amarillo, ¿no es cierto?, tenemos una humedad mucho más baja. Entonces, la descripción de la tormenta de fuego ya la tenemos ahí, y especialmente se produjo el pic entre los días 25 y 26. Esta tormenta quemó 16.000 hectáreas en 24 horas. Durante la segunda quincena, la zona centro-sur de Chile se ve afectada entonces por esta simultaneidad de incendios forestales de gran magnitud, que se entienden de sexta generación, según un informe emitido por la Comunidad Europea, y se desarrollan entre la cuarta y la sexta región, principalmente con más extensión y más tiempo entre la sexta y la séptima, la zona central de Chile. En el contexto natural, en esa misma zona se superan los registros históricos de temperatura máxima de 37,4. Es importante señalar entonces que esto genera entre el 1 de diciembre y el 15 de enero 1.149 incendios. Y se señala nuevamente la tormenta de fuego. Esto señalado por el informe técnico hecho por la Unión Europea, que mandó a sus especialistas para allá. Ahí está un plano desde el satélite de todos los incendios simultáneos, ya en la parte final del incendio hacia el sur, Concepción. Y esto es una foto satelital, rápidamente, 20 de enero, humos, 21 de enero, más humos, cómo van creciendo el 22 de enero. Ustedes pueden ver ahí gran parte de la zona central absolutamente prendida. El día 26, que es el día pic de la tormenta de fuego, ya abarca una cantidad aproximadamente de 700 kilómetros lineales. Humo, distintos focos y las distintas ciudades. Para eso entonces tuvimos que generar una respuesta, y aquí tendré que apurarme. Ponderando los factores, el resultado fue una situación fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo de extinción de incendios forestales. Esto dicho por los expertos de la Comunidad Europea. Hacemos un comparativo ahí entre el día 25, y el día 26. Cómo creció el incendio rápidamente. Los múltiples focos, tuve que poner Chile un poquito acostado porque si no, no me cabía. Los actores, rapidísimo. Bomberos, CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, ONEMI, que es el lema nuestro, el gobierno, la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la Dirección Meteorológica, que nos generaba toda la información. Y abajo, las Fuerzas Armadas, coordinadas por el Estado Mayor Conjunto, que se llaman BRIFE para estos efectos, Brigada de Incendios Forestales de Extinción, y que todos nosotros en este contexto constituimos el sistema de protección civil y encajamos los bomberos, que insisto somos 100% voluntarios en Chile. Muy rápido, tenemos poco menos que Guayaquil, 166 años, 313 cuerpos de bomberos a lo largo de Chile, con 1.250 compañías o estaciones, como ustedes quieran llamarlas, 46.000 voluntarios, de los cuales 50% están en servicio activo, otro 20%, como es el caso mío, en la dirección y gestión. 2.500 vehículos entre carros bombas, aljibes y telescópicos. Nos dedicamos a la extinción, investigación de incendios,
a rescate vehicular, urbano y agreste, pesado y en altura, y rescate acuático. Hacemos también la tarea de materiales peligrosos y de incendios de interfase forestal. Nosotros no hacemos lo que hacen en otros países, SAMU. No tenemos esa especialidad. No lo podríamos hacer siendo voluntarios. Y entonces salió antes y un después, ¿no es cierto? Entre el 27 de febrero, perdón, hay un error ahí, del 2010, en que se produce el quinto terremoto más intenso en la historia. El más intenso es el 9,8 del año 60 en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile. No hay otros registrados en... Y esperemos que seamos los primeros en América. Y entonces tomamos este modelo USAR con la metodología INSARAC y dijimos copiémosla, pero hagámosla más simple y apliquémosla a GERSA, Grupos Especiales de Rescate y Subvención. Hicimos voluntarios, bomberos voluntarios desde el norte de Chile, que es desierto, no habían visto nunca un árbol, creo yo, pero le hicimos una capacitación para ello. Trajimos sus bombas en camiones camas, son 2.500 kilómetros hasta llegar al incendio, pero eran parte del refuerzo, y hacíamos cambios todos los días con personal desde Santiago hacia allá en buses. El bombero trabajando directamente en el fuego, tuvimos varios accidentes por los lugares, se nos mataron 2 bomberos, usamos todo tipo de camiones, estos son de transporte de salmones, 30.000 litros. Mientras tanto, la naturaleza nos seguía dando fiesta, mientras apagábamos incendios, tuvimos un terremoto 7,7, a Dios gracias no se cayó nada y no murió nadie. Eso es una de las cosas que aprendimos hace muchos años en Chile, hacer buenas construcciones. Y también teníamos algunos volcanes, de los 40 que tenemos activos, que nos daban fiesta mientras apagábamos incendios, ¿no? El apoyo aéreo fue muy importante, pero muy discutido en Chile, y partimos nosotros, los bomberos, abasteciendo el avión en 35 minutos, el supertanker, y lo bajamos a 7. Según los pilotos, nunca en la historia lo habían hecho en ese récord. Ahí tenemos el supertanker, 70.000 litros, y armamos un puente con piscinas y bombas de alto rendimiento y caudal, y lográbamos hacer que este avión, esto es una foto impresionante, el avión no es bueno para esta zona, es un avión para sectores planos,
el piloto no ve nada, tiene que llevar un avión de la Fuerza Aérea adelante que lo guía, y ahí está metiéndose entre medio de los cerros y quebradas. Es un 747, y estas fotos son tomadas por nosotros mismos, los bomberos. Miren la altura que está esa tremenda mole volando con eso. Contribuyó bastante, sin embargo, para esta zona fue un heroísmo. Y este es el avión ruso, el Ilyushin, que los chilenos, así como son tan bromistas, le pusieron el Luchin, ¿no es cierto? El diminutivo de Luis en Chile. Es el ruso. Las fuerzas coordinadas por nuestro Sistema Nacional de Operaciones, copiado desde el sistema USAR para aplicar aquí, permitió coordinar 4.111 bomberos desde el norte a 3.000 kilómetros hasta el sur, 560 carros bombas traídos desde muchas partes, algunos por sus propios medios, otros en camiones, 20 días de trabajo permanente, 24 horas del día. Algunas de las informaciones que tenemos: hay un sistema de información territorial de CONAF que ustedes pueden acceder también, se pueden ver los incendios simultáneos. En resumen, en las últimas tres, esto es del gobierno, no es hecho por nosotros, los bomberos. 131.000 litros de combustible, 45.000 raciones de alimentos para 12 horas, son de combate, 43.000 litros de agua mineral envasada, 6.650 frazadas, 4.000 colchones, esto es ya para la gente damnificada, no para bomberos, kit de aseos, herramientas, las ayudas del extranjero, y el total de personas desplegado, casi 20.000 personas, de los cuales 4.000 éramos los bomberos nacionales, bomberos voluntarios nacionales, es decir, estamos hablando del 20% de las fuerzas desplegadas, y nosotros estamos encargados exclusivamente del área urbana, pero tenemos que ir en ayuda de las áreas forestales. Y eso es un dibujo muy bonito que hicieron ellos mismos. Muchas gracias.